Seguramente usted cree que estos son los baches más peligrosos y los que más daño causan a los vehículos, pero está equivocado, ya que generalmente evita pasar por ellos o lo hace con la mayor precaución posible. Son los pequeños baches, hundimientos y cráteres los que en realidad más afectan a los vehículos y dañan lenta pero continuamente los amortiguadores y trenes delanteros. Es un mantenimiento de 600, 800 mil bujes, suspensión el que más y cubierta, ¿verdad? Sí, que la municipalidad se haga cargo de esto, ¿no? Lógico. La Asociación de Funcionarios y Consumidores del Paraguay lleva a cabo un proceso por el cual se busca que la comuna capitalina pague por los daños realizados a los vehículos. La municipalidad es responsable como persona jurídica de los daños que genere. No solamente están para cobrar impuestos estos bandidos y estos haraganes, sino que estén trabajando también en favor de la ciudadanía. Los baches no es una cuestión de imagen, como se quiso plantear. Los baches son un problema de seguridad ciudadana y de daño patrimonial, no es una cuestión menor. A la fecha, más de 60 casos ya se han presentado ante la ASUCOP, donde se ofrece también asistencia jurídica. Pero para que se den los resultados esperados por la ciudadanía, el afectado debe cumplir con ciertos requisitos. Que existe mucha dificultad es en cuanto a documentar el mantenimiento del vehículo. No existen evidencias de en qué momento y en qué taller se ha realizado ese mantenimiento y si los productos que se están comprando, los repuestos en este caso, son de calidad, que se puede controlar el kilometraje y la vida útil, son elementos que están faltando y hacen que muchos de los ciudadanos afectados por esta situación no se animen a realizar una acción determinada. Para iniciar un proceso judicial contra la comuna capitalina a través de la ASUCOP, se debe llamar al 0983 306 104 o ingresando a la página de ASUCOP en Facebook.